¿Qué tal, amigos de UPC TV? Contracara, Martín, retornamos. Nueva Re- temporada. Nueva temporada. Cuarto año. Cuarto Increíble. año. Cuarta temporada. Sí, claro, acá cuarto año en realidad, ¿no? Cuarto Sí, año, claro, porque es sí, anual. Bueno, sí. ¿cómo te ha tratado el verano? Bueno, bien, bien, dentro de, dentro de las posibilidades que nos da el verano, con muchas cosas, pero bien, recargando pilas, empezando nuevamente un ciclo que en algunos casos es presencial, Manuel, en otros virtual, pero la cosa ha mejorado, obviamente, después de 2 años, imagínate, ¿no? Sí, ha bajado el índice de contagios. Bueno, esto tiene que ver con la vacunación, ¿no? Sin duda. Ha sido muy eficiente el año pasado. Esperemos que continúe siendo eficiente. Sí, Ya sabes sí, por qué lo digo. claro. Este, Así que, bueno, si eso corre por los caminos correctos, vamos a seguir estando en una situación manejable, ¿no? Me Sí. parece, con relación a la pandemia acá en el país. Bueno, la preocupación es lo que tú dices, ¿no? El año pasado hemos terminado estos programas de Contracara, Manuel, entrevistando a gente del MINSA, recuerdas a Gabriela Jiménez, que desafortunadamente ya no está en el MINSA ¿Dónde está? y que Sí. formaba parte de las responsables del proceso de vacunación y acoto, del exitoso proceso de vacunación. Y es lo que tú dices, ¿no? Esperemos que esto se mantenga, que no nos den agua, sino que nos den vacunas compradas ya desde hace tiempo, ¿no es Es cierto? más, ya deberían empezar a Sí, gestionar la compra de las sí, siguientes vacunas, porque esto todavía no ha terminado. no ha terminado. Así que, Eh, bueno, es eso, y es muy importante. Yo creo que dentro de más allá en fin, de cierto caos político que hemos sentido en los últimos meses, Manuel, no hay que olvidar que, como tú decías, que el proceso de vacunación y la pandemia es un tema que tenemos que tomar muy, muy en serio. sí, hay datos que sí creo que hay que considerarlos, porque sí preocupan, porque se ha ralentizado el tema de la vacunación. Sí, señor. Entonces, ya estamos apuntando a algo que ha sido verificable por los medios y sí genera un poco de preocupación que nosotros estemos un poco lentos ahora en este proceso, cuando hemos estado muy bien. Así es. Y hay otra cosa, Manuel, más allá de esto, que es fundamental y creo que era importante empezar por ahí, es que el próximo lunes hay un proceso de vacancia en el Congreso, pero ¿no? Entre esa fecha hay dos partidos de fútbol, Manuel, que nos tiene Sí. un poco nerviosos porque ya es el final de este proceso clasificatorio y que esperemos nos deje en muy buena posición. Yo tengo mucha confianza. Sí, yo también tengo confianza de que Perú va a poder sacar resultados positivos y si no clasifica directo, por lo menos repechaje. Sí, señor, seguro, seguro. Es la sensación que tengo en base a cómo el equipo se ha estado comportando. O sea, Así tampoco es es. un tema de fe a ciegas. Es un Mm. asunto que se basa, ¿no?, en el historial de la selección en las últimas fechas en estas clasificatorias. Lo de Uruguay va a ser bravo, Bravo, bravísimo, porque bravo. Montevideo nunca ha sido fácil para nadie. Y me parece que Perú, mira, si todos llegan en las condiciones óptimas, el equipo titular, yo creo que Perú podría estar sacando un empate. Yo también lo creo. Yo también lo creo. Que Y si tampoco no, le hace daño a Uruguay el empate, por no, cierto. no, no. A los dos les va bastante bien. Lo que pasa es que tenemos que pelearle a la última fecha a ganar y a golear probablemente. Pero felizmente jugamos contra un equipo paraguayo disminuido, ¿no? Que no le hace honor al pasado del fútbol paraguayo. Así que hay que aprovechar, porque nada sirve sacar un punto, ¿verdad?, en Montevideo y no ganar bien a Paraguay. Pero en fin, y luego, lo que decía, ¿no? El jueves Uruguay, como decías, es difícil, y luego el martes contra Paraguay aquí en Lima. Y Y el ojo, proceso, y el proceso no, de vacancia entre medio. sí, no hay que confiarse con Paraguay. Exacto, Ya Paraguay podrá estar atravesando un momento crítico, pero sigue siendo un equipo peligroso. sin duda. Y por orgullo, por amor propio, van a tratar de sacar un buen resultado en Lima. Así es. Así que hay que tener mucho cuidado. Eh, a ver, que no caigamos en el error de colegas del extranjero, ¿ya? Que disminuyen a la selección peruana. Hay Así varios es. colegas colombianos, incluso hay colega uruguayo que he leído, hace Ah, poco colegas paraguayos, que tratan de bajarnos el cartel, así es. con el argumento de que nuestros jugadores, la mayoría no juega pues en grandes ligas.
Bueno, eso es irrelevante, porque nuestros jugadores no juegan grandes ligas, pero son competitivos. Y con eso basta para poder ganarles. Y lo han demostrado además. Así es. Manuel, más allá del fútbol y del proceso de vacanza, en el que estaremos muy atentos, por supuesto, también hay un tema, por cierto, para lo del fútbol hemos invitado, vamos a tener en este programa a Luis Prats, periodista uruguayo del diario El País de Montevideo. Con él vamos a analizar lo que pasa o las expectativas en Uruguay de este partido. Pero antes tenemos que tomar, y vamos a empezar el programa con esto, lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no es cierto? Vamos a analizarlo con Francesco Tucci, internacionalista, docente universitario también, y creo que es muy importante escuchar a los expertos para analizar bien lo que está ocurriendo por ahí. Sí, así va el mundo. Se va a hacer en esta primera edición de esta temporada en vivo con Francesco, ¿no? Que así tiene es. su segmento, pero lo va a compartir con nosotros en esta ocasión. Y sí, va a ser importante que nos ayude a comprender cómo se ha comportado geopolíticamente también Rusia, cuáles son sus argumentos para poder haber decidido este asunto tan complejo de la invasión a Ucrania, ¿no? Así es. Porque es un tema mucho más difícil de lo que nosotros pensamos. Ya viene de hace varios años, ya más bien la provocación que ellos consideran. O sea, los rusos consideran que han sido provocados por la OTAN, específicamente, ¿no? Así es. Y no es un tema solamente militar, es un tema también humanitario, ¿no es cierto? El éxodo que ha sufrido pues, el pueblo ucraniano en estas últimas semanas ha sido masivo. Y además vamos a entrevistar a Francesco cuando se van a cumplir ya, o se va a cumplir un mes de la invasión y del primer ataque de Rusia contra Ucrania. Así que creo que vamos a tener una charla muy interesante con él. Así es, Martín. Entonces, bueno, empezamos con la primera edición de Contracara acá en UPCTV. Así, y vamos con la primera entrevista con Francesco Tucci. Bueno, amigos, continuamos con Contracara acá en UPCTV y ahora estamos con nuestro analista internacional, Francesco Tucci. Francesco, ¿cómo estás? Francesco de Así va el mundo, además. Vaya redundancia. Hola, Manuel, ¿todo bien? Espero lo mismo. Todo bien, gracias. Sí, bienvenido, Francesco. Gracias, Martín. Bueno, Francesco, por esta primera edición vamos a compartir contigo Así va el mundo. Y bueno, la primera pregunta que te quería formular a propósito de todo el tema de Ucrania con Rusia era que pareciera que los rusos habían subestimado el tipo de respuesta de los ucranianos, ¿no? Sí. Pensaban que eso iba a ser cuestión de días. Y ya mira, ya cuántas semanas tenemos. Bueno, hay que considerar diferentes variables. Punto número 1, desde el año 2014 en adelante, la colaboración entre Ucrania, entonces el gobierno ucraniano, las fuerzas armadas ucranianas y las fuerzas de la OTAN se ha incrementado muchísimo. Es decir, que buena parte de las unidades de élite ucranianas han sido entrenadas con tácticas OTAN y se está viendo la diferencia y tienen armamento OTAN. Otro punto a considerar. Los grupos tácticos de batallones, que son las unidades básicas del ejército de la Federación de Rusia, no están conformadas solo por profesionales. Hay muchísimos conscriptos. Conscriptos que supuestamente, en base a las leyes de la Federación de Rusia, no podrían servir el Estado fuera del país. Probablemente tuvieron que firmar toda una serie de documentos para autorizar la salida del suelo nacional. Un conscripto no tiene la misma eficacia en combate de un profesional. Por eso que quiero decir, claramente hay muchas fuerzas de profesionales, sobre todo Spetsnaz, fuerzas especiales rusas en Ucrania que están luchando, pero hay también una cantidad no transcurable de conscriptos. Eso también hay que considerarlo. Otro punto, la logística. Ya muchos analistas, tanto militares que políticos que se entienden de temas militares, habían evidenciado los fallos, ¿no? Y las faltas de la logística rusa. Sobre todo la primera semana que hemos visto ya un estancamiento en el avance hacia la capital ucraniana, Kiev, porque muchas unidades
se habían adentrado, habían ingresado en el territorio ucraniano muy en profundidad y se quedaron sin carburante y municiones, siguiendo una táctica que se define Thunder Run, es decir, rápidamente busco llegar a mi blanco, mi objetivo, sin considerar la resistencia que hay por parte de mi enemigo, pero esta táctica funciona solo si tengo el apoyo aéreo y de artillería y sobre todo una buena logística en la espalda. Y históricamente, desde la Unión Soviética hasta la Federación de Rusia, sabemos que los rusos tienen una logística de baja calidad. Y parece que también en este caso ha influenciado muchísimo las operaciones militares hasta la fecha. Pero Francesco, Putin no, digamos, Putin es un tipo preparado, ¿no? Bajo el modelo soviético, ¿no es cierto? Y lo menciono porque esto no lo podía prever, es decir, los generales, las cabezas del ejército ruso, que es un ejército poderoso en cuanto a infraestructura y armamento, no lo podía prever, es decir, Manuel te lo ha preguntado, ¿no? Esto parece alargarse más. Se cumple en el 24, o sea, ya, hoy, ¿no? Un mes del primer bombardeo de Rusia a Ucrania. Eso no lo podía prever Rusia, sabiendo qué es la relación que tenía ya Ucrania con la OTAN. Martín, sí, se podía prever y tenemos dos hipótesis con relación a lo que ocurrió cuando Putin, frente a la disyuntiva ataco o no ataco, escogió atacar. Dos hipótesis importantes. Punto número uno, tratándose de un régimen de autoritarismo competitivo, no es una democracia, la Federación de Rusia, para nada. ¿Qué puede haber ocurrido? Que el mandatario no ha escuchado a los especialistas, tomando la decisión él solo. Hemos visto un video también de cómo el mandatario ruso ha tratado al jefe de la inteligencia exterior. Humillándolo. Brutal. Fue una humillación. ¿Sí o no? Tienes que ser claro. Lo trató muy mal. Entonces, hay también la segunda hipótesis que se relaciona a lo que ocurrió, que hemos visto en este video. Es decir, el miedo del entorno del mandatario. El miedo ¿a qué? A ir en contra de la decisión del líder, de un líder que, como sabemos, es muy duro, sangriento. Ojo, hay que recordar cómo trata la oposición. ¿Dónde se encuentra ahora el líder opositor Navalny? En la cárcel. Tenemos un grado de censura en Rusia altísimo en este momento. Se aprobó una ley en base a la cual no se puede tildar como guerra o invasión la operación especial militar, porque así la define Moscú, la invasión de Ucrania. Claro. Y quien critica la intervención, quien utiliza la palabra guerra o invasión, puede ir a la cárcel por 15 años. Entonces, mira también la pena. Tenemos la censura de varios medios de comunicación y medios sociales. Ojo, redes sociales. Facebook, Twitter. Se habló también, parece que quieren bloquear YouTube. Entonces, ojo, la hipótesis es que el miedo al mandatario no permitió brindar al mismo Putin las informaciones verídicas. Las informaciones verídicas. Entonces él creía que los ucranianos iban a aceptar la invasión como ocurrió en el año 2014 en el caso del Donbass y de Crimea. ¿Por qué? No hubo una gran reacción militar por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Mientras ahora tenemos una gran resistencia. Entonces, era otro contexto también, ¿no, Francesco? Otro contexto, otro entrenamiento de las fuerzas ucranianas que, como he dicho, ahora se acercan al estándar OTAN y utilizan armas de la OTAN. En general, si vamos a ver armas antitanque, es otra cosa, tácticas distintas. Yo leí un artículo muy interesante que apareció en el New York Times, donde el enviado del periódico iba a entrevistar a integrantes de fuerzas especiales ucranianas. ¿Y qué decían ellos? Que los rusos avanzaban como en la Segunda Guerra Mundial. Era más fácil por un grupo tan pequeño. Ellos eran 6,
cuando comenzaron las hostilidades eran 8. Tuvieron 2 bajas, pero mataron alrededor de 60 rusos durante una semana solo de combate. Una desproporción. Claramente hay que considerar los datos sobre bajas con mucho cuidado, porque estamos frente a una fuerte propaganda desde un lado y otro. Propaganda tanto de Rusia como de Ucrania. Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, hasta ahora se están estimando solo las pérdidas rusas, pero no sabemos nada sobre las pérdidas ucranianas. ¿Cuántos soldados han perdido hasta ahora? Entre fallecidos y heridos. Porque en el caso de casualties, ¿no?, por parte de Rusia se estima más de 15.000, pero es una estima aproximada por los ucranianos, muy alta. Pero, Estados Unidos tiene una estima mucho más baja, 9.000. Entre, cuidado, casualties que son fatalities y heridos también. Heridos. Entonces, las dos cosas. Cuidado, porque hay una guerra también de las cifras. Claro, definitivamente el tema de las cifras es un asunto manipulado para que no se vea mellada la confianza de ambas fuerzas militares. Pero yo voy a lo siguiente ahora. La OTAN coqueteaba con Ucrania desde hace varios años. Tenemos el 2012 como una referencia importante. Sin embargo, nunca se llegó a que concluya, o mejor dicho, nunca se llegó a que ellos pudieran formar parte de la OTAN. Perfecto. Sin embargo, esos coqueteos eran una provocación para los rusos, específicamente para Putin. ¿Bien? Ahora Putin ha actuado porque se ha sentido provocado y también porque ha encontrado el contexto de su punto de vista ideal. Listo. Ahora, ¿por qué la OTAN no ayudó a Ucrania con medidas disuasivas? Es decir, de haberse plantado con sus naves en las fronteras de Ucrania para disuadir a los rusos. Sabemos que ellos no pertenecen a la OTAN, que ese es el argumento oficial. Como no pertenecen a la OTAN, no los podemos ayudar. Sin embargo, ellos han sido los responsables en parte de que se haya desencadenado este conflicto, porque querramos o no, Rusia ha sido provocada porque, vamos a decir, Ucrania está en frontera con Rusia, ha formado parte de la Unión Soviética, hay lazos, hay vínculos que son inquebrantables. Culturalmente son similares, son la misma etnia. Entonces, ¿no te hubiese parecido a ti que esa opción hubiese evitado que Rusia hubiese dado este paso militar? Más que la presencia de buques militares, consejeros militares, boots on the ground, en el territorio ucraniano. Hay una serie de hipótesis que varios analistas, tanto norteamericanos, también italianos, ojo, han elaborado con relación a la política de Estados Unidos hacia Rusia, considerando Ucrania. ¿Por qué? Como tú has dicho, bueno, yo te puedo decir que las tensiones remontan a antes del año 2012, ya 2008. 2008, sí. En el sentido que la idea de una posible membresía de Ucrania es antigua. Pero ojo, porque Ucrania no cumple los requisitos, tanto para entrar en la OTAN como en la Unión Europea. No cumple los requisitos. Es uno de los países más pobres de Europa. Entonces, hubo, como ha dicho Manuel, ¿no?, un coqueteo con la OTAN, también ejercicios conjuntos en los últimos 2 años. Algo que se percibió como una provocación hacia, ¿no?, Rusia. Entonces, ojo, existe una hipótesis de la fruta envenenada, así como se ha elaborado por parte de varios analistas, también italianos, Orsini, Dottori y también norteamericanos. En base a esta hipótesis, prácticamente todo tenemos que, bueno, hay que averiguarlo. Se quiso de una cierta manera impulsar Rusia a tomar una decisión tan dramática, porque si de veras se quería evitar la invasión ya unos meses antes, porque Estados Unidos, gracias a su inteligencia, principalmente las informaciones de la CIA y de la DIA, tenía informaciones sobre que la posibilidad de una invasión, en vez que retirar los consejeros militares, que son soldados,
tenía que incrementarlos. Incrementando la presencia de soldados de la OTAN, difícilmente Rusia hubiera comenzado un ataque, bombardeo, invasión, lo que sea, porque se iba a matar soldados de la OTAN, Claro. Y Tercera ahí Guerra escalaba Mundial. otra cosa. Sí, no, seguro, seguro. Por eso se habla, algunos hablan de esto, ¿no? Te estoy provocando porque así voy a hacer ¿qué? War by proxy, guerra por procura. Te voy a debilitar y puedo favorecer un regime change. Eso es una hipótesis que hay entre especialistas, así como otros que afirman no, no es así, simplemente la falta de cohesión entre los países de la OTAN antes de la invasión, ojo, porque ahora están todos cohesos, todos siguen en la misma dirección, pero antes ha facilitado la decisión del mandatario ruso de invadir. ¿Pero por culpa de qué? Falta de cohesión de la OTAN, Estados Unidos que no ha sido de veras contundente en la condena de un eventual ataque, que decía, ok, nosotros no vamos a luchar en Ucrania, no vamos a meter boots on the ground, no, te vamos solo a imponer sanciones. Entonces, según varios especialistas, también algunos italianos que he citado, podría ser, claramente, nosotros no estamos en la cabeza de Putin. Dentro de varios años se descubrirán muchísimas cosas, claramente que ahora por la que se llama fog of war, no podemos conocer. Tenemos un conocimiento limitado de lo que está pasando. A pesar, no, de... Esa es una paradoja. A pesar de tener a disposición tantos medios de comunicación, claro, toda la información, celulares, redes sociales, pero es todo sesgado. Dentro de unos años tendremos un cuadro más claro. Adelante. Francesco, quería preguntarte lo siguiente. Manuel, claro, hemos hablado de la OTAN. Manuel te ha preguntado sobre la OTAN, que evidentemente es una de las razones, este coqueteo, en fin, este acercamiento entre Ucrania y la OTAN. ¿Podemos argumentar otras razones? Putin es un hombre creado y formado en la KGB, en la gran Unión Soviética, ¿no es cierto? Eso está claro. Sí. ¿Hay de por medio, o crees que podría haber de por medio también mucho orgullo nacionalista dentro de esta decisión? Ocurrió lo de Crimea hace ya unos años, pero me refiero porque, como bien sabemos, los dos estados, tanto Rusia como Ucrania, reclaman su origen en la Rus, ¿no?, del Kiev medieval. Sí, Rus de Kiev medieval, así es. Dos principatos. Exacto. ¿Crees que puede haber también una motivación nacionalista de recuperar los orígenes de Rusia? Si vamos a ver la simbología que utiliza Putin, puede ser tranquilamente, porque cuando vamos viendo sus discursos, las banderas que están en la espalda, los símbolos son nacionalistas. Claro. Entonces, claro. Se relaciona mucho. Yo discrepo con los que consideran Putin como un líder que quiere otra vez lograr el gran espacio de la Unión Soviética, ¿no? El espacio geopolítico que perdió. No, la referencia es más nacionalista, como dices tú. Tiene que ver más con ¿qué? Con el imperio del zar, no con la Unión Soviética, que él ha criticado muchísimo. Y como has dicho, ojo, porque él ha sido un hombre que se ha formado en la KGB con Andropov, Yuri Andropov, cuidado. Entonces estamos hablando de un líder soviético de la inteligencia extremadamente relevante. Lo que yo temo mucho es que, bueno, probablemente ha subestimado la situación. El 2014 fue una cosa, ahora la invasión es otra, esta invasión. Puede ser que obtuvo una información sesgada por sus subordinados. Puede ser que él decidió de atacar, pero el problema es su frustración. ¿Por qué? El costo hasta ahora de esta invasión es altísimo. En el caso de Rusia. Claro. ¿Por qué? Las sanciones son brutales. Lo que dijo Biden se va a cumplir en el mediano plazo, no en el corto plazo, en el mediano. Es decir, haremos de la Federación de Rusia un paria internacional. Brutal. Eso va a ocurrir. Está ocurriendo. Sanciones económicas y no solo brutales. El problema es la frustración. Hasta ahora, con un avance que se ha estancado, las reservas que están llegando en el teatro operacional en Ucrania, hasta ahora, ¿qué objetivo estratégico ha logrado Putin? Cero. Claro. Sí. Cero.
no ha cercado definitivamente Kiev, no ha logrado un regime change ahí porque Zelensky es más fuerte que antes. Sí, sí. Y ha aglutinado una resistencia en contra de, bueno, unos avances en el territorio del sur, desde Crimea, Mariupol lamentablemente va a caer, la ciudad, en el Donbass, sí, tenemos unos avances, pero no pueden justificar ahora negociaciones por parte de los rusos, porque para negociar debe obtener Putin una situación de ventaja. Hasta ahora no ha logrado nada. ¿Qué puede negociar? Crimea ya la anexó en el año 2014. El Donbass, de hecho, ya lo ocupó. Está ocupado. ¿Qué le van a ceder más? Solo Sí, esto. Es como una posición no inicial. Francesco, él quiere mucho más. La neutralidad es poco, la neutralidad de Ucrania. Él quiere que desnazificar y desmilitarizar el país. Ahora, Regime change, pues. El tema que has mencionado, desnazificar el país, ¿hasta qué punto es eso demagógico y hasta qué punto también es cierto? No, es demagogia. ¿Por qué? Hay una referencia histórica relevante. Ojo, nosotros no tenemos que caer en el etnocentrismo y considerar lo que está ocurriendo ahí con nuestros ojos y con los anteojos que tenemos, culturales, es distinto. La capacidad de resistencia, tanto de los rusos como de los ucranianos, es otra cosa. También el transcurso histórico, eso es relevante. Por eso me voy a enganchar a la pregunta que me has hecho. Hay una referencia muy importante con el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Cuando comenzó la Operación Barbaroja por parte del Tercer Reich alemán, cuando Alemania nazi invadió la Unión Soviética y ingresó en Ucrania, propuso la independencia a los ucranianos y sobre todo a quién, a los nacionalistas ucranianos. Por esta razón, un líder nacionalista que se llamaba Bandera apoyó las fuerzas de Wehrmacht y de las SS para luchar en contra de los soviéticos. Y recuerden que en aquella época Ucrania era una de las repúblicas socialistas soviéticas. Y otro tema a recordar, por eso pega el discurso a nivel nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial se formó una división de Waffen-SS que estaba conformada solo por ucranianos. Entonces, eso es un dato notable a considerar. Por eso, cuando se habla ahora del batallón Azov, ¿no?, que se encuentra en el Donbass, que son nacionalistas que utilizan insignias nazistas. Ojo, estamos hablando de neonazis, efectivamente, paramilitares, pero que, ojo, son la minoría en Ucrania. Es como considerar todos los ucranianos neonazis porque tenemos un batallón de 20.000 paramilitares y claramente grupos también de extrema derecha, como hay en todos los países en todos europeos. lados de Europa. También en Italia tenemos Forza Nuova, por decir, y otros grupos que son de extrema derecha, pero no todos los italianos son de extrema derecha. Entonces, cuidado, porque pega este discurso. Francesco, quiero hacerte mi última pregunta antes de dejar a Manuel, que también quería hacerte otra pregunta, pero quiero una pregunta muy puntual, ¿no?, con una respuesta muy puntual. ¿Cuál es el final de todo esto? No digo inmediato. ¿Cuál podría ser el final? O que Putin retroceda, cosa complicada, que Zelensky se refuerce, o que el entorno de Putin empiece a actuar. Porque tú lo has dicho al principio, tal vez Putin no le hizo caso a su entorno. ¿El entorno puede volverse en contra de Putin? ¿Tiene esa posibilidad? ¿O es que Putin lo tiene todo bien dominado? Vamos con la tercera hipótesis antes. Es posible que el entorno pueda desafiar al líder, claramente, porque hay un cierto mal humor en base a unos leaks. El problema es confiar en estas informaciones, en base, porque todo está bastante cerrado en este momento. A nivel de información que también la inteligencia occidental hace filtrar, pero parece que una parte del servicio de inteligencia ruso, del FSB, no esté de acuerdo con el mandatario. Entonces, así como una parte de los oligarcas rusos que están sufriendo las consecuencias de las sanciones económicas no respalden al líder, pero cuidado, porque la mayoría de los oligarcas le debe todo a Putin. Claro, pregunta. Todo. Pregúntale a Abramovich. Bravo.
No solo Abramovich. Recuerda que los oligarcas que se opusieron a Putin están en la cárcel ahorita. Por eso es un tema a considerar. Entonces, podría ser, no tenemos la bola de cristal. Tenemos que seguir cada día la evolución de la crisis. Porque, por ejemplo, hoy día que he escuchado una noticia muy preocupante, es posible también que pueda intervenir y participar al conflicto Bielorrusia. Hace semanas que ya está esa posibilidad. Hace semanas existe esta posibilidad, pero ahora, ¿qué ha pasado? Que es aliado Desde de Rusia, para que días. nuestra audiencia nos entienda. Es aliado de Rusia, Bielorrusia. Es aliado de Rusia, Bielorrusia de Lukashenko. Y ojo, porque desde hace unos pocos días la misión diplomática bielorrusa se ha retirado de Ucrania. Cuidado con esta señal, que no es buena. Así como la llegada de refuerzos rusos en Bielorrusia, que tiene límites al norte de Ucrania, ¿ok? Con este país. Entonces, cuidado, es muy peligroso. Lamentablemente tenemos que seguir esta crisis cada día para ver cómo va evolucionando. Sí, pues. Yo desconfío mucho de los analistas que prácticamente puedan ya desarrollar, ¿no?, hipótesis de largo plazo sobre cómo va a desarrollarse esta crisis, cómo va a evolucionar. Muy difícil decirlo. ¿Por qué? Zelensky hasta ahora se está reforzando. Putin se está debilitando. Ojo, pero hay que considerar qué pasa en Rusia, porque él goza de un cierto grado de popularidad, hay mucha censura ahí. Los rusos, yo tuve la oportunidad de ver un noticiero que pasa en Rusia, y ahí se pintan todos los ucranianos como neonazis. Entonces, sí, claro. ¿Qué se le dice a la opinión pública? Que están haciendo... ellos son los buenos, los rusos, y están liberando a los ucranianos de los nazis. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar un gran disenso popular, ojo, no de la élite? Porque la élite puede empezar a alejarse del líder. Hay que ver, probablemente se está haciendo un intento para dar un empujón al régimen de autoritarismo competitivo de Putin, claramente. Él lo sabe perfectamente, ahora está luchando por su cabeza. Él necesita lograr unos resultados en Ucrania, con todos los esfuerzos, con todos los fallecidos que hay, ¿no? Y con todas las sanciones que tiene encima. Todas las sanciones. Una guerra de este tipo debe solucionarse rápido, porque de otra manera el gobierno del Estado que ha atacado se va a desgastar. Que se trate de una democracia o de un régimen de autoritarismo competitivo. En el caso de una monocracia es posible... Así es. Una implosión interna cuando la élite que respalda al dictador le va en contra. Es muy difícil una revolución popular en este caso. Francesco, ¿no? Quería una dictadura. Quería conectar justamente lo que habías mencionado para ir cerrando el programa con lo siguiente. Has hablado que sí, que parte de la estrategia también es desgastar a Rusia, desgastarla militarmente, porque ellos están utilizando la mayoría de sus recursos militares en esta guerra, y también hay un desgaste económico. Y hay una variable que también es importante considerarla en este escenario geopolítico, que es el tema del famoso gas. Rusia le provee de gas a la mayoría de los países europeos. Rusia ha sido sancionada a tal nivel que la mayoría de sus bancos están inutilizados, congelados, salvo 2 bancos que son donde se hacen las transacciones de compra y venta del gas. Sí. Exactamente. Sí. ¿Hasta qué punto se va a mantener esta especie de tregua, entre comillas, con el gas? El tema es que si se va a sancionar el gas, vamos a tener un efecto backfire de las sanciones hacia los países de la Unión Europea, porque muchos países de la Unión Europea, véase Alemania, véase Italia, dependen del gas ruso. Ahora ya se ha incrementado muchísimo el costo del carburante en la Unión Europea, brutal, y también del gas. Ha subido muchísimo. Entonces, ¿qué está pasando? Que varios países de la Unión Europea, como Alemania, por ejemplo, han hecho un intento para frenar un poco sobre unas sanciones económicas, conociendo las propias dependencias que tienen con relación a los hidrocarburos de Rusia. Y no solo, Alemania, vamos a tener también un problema de trigo. Canceló el Nord Stream 2, ¿no? Bueno, que el gas directamente para ellos. Sí.
no es que lo ha cancelado, falta la certificación para prácticamente dar luz verde. Ahí está la infraestructura. Todo está listo, pero falta una certificación. De momento lo Pero la tienen rama 1 suspendido. funciona, pues. Claro, pero de Claro, momento lo está tienen suspendido suspendida la por este contexto. certificación. Hay que ver. Es una sanción blanda esta. Porque supuestamente si quieres golpear a Rusia, deberías cerrar el caño y decir, ¿sabes qué? No compro más gas. Pero efecto backfire, son los países europeos que van a pagar las consecuencias. A Estados Unidos eso no importa mucho porque ellos no tienen esta dependencia, ¿no?, energética. Ojo también a otra consecuencia. Con todas estas sanciones, también relacionadas al sistema financiero SWIFT, ¿no?, a las transacciones SWIFT. Ojo, porque la Federación de Rusia se acerca más y más y más económicamente a China, la República Popular China, su aliado ahora en este momento, que es un aliado ambiguo porque claramente quiere que termine pronto. Termine pronto todo esto por temas económicos. Nada más. Sigue respaldando Rusia, pero efectivamente un papel crucial podría jugarlo China. China. Sí, porque China va a ser ahora el proveedor de muchos insumos y va a comprar recursos de Rusia. Entonces, si China presiona a Rusia, Rusia se encontraría en una grave dificultad. Con todas esas sanciones económicas, la imposibilidad de avanzar, pero cuidado porque me preocupa muchísimo la frustración de Putin. Propio porque no ha logrado objetivos. Bien importante lo que mencionas, la influencia que puede tener China, pero eso es casi es motivo de otro programa porque es bien importante y lo que puede hacer China además hacia el otro lado. Francesco, te agradecemos mucho que hayas podido estar con nosotros en UPC TV. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Francesco. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Bueno, Manuel, es bien interesante cómo ha terminado Francesco su intervención hablando de China, ¿no? ¿Qué influencia puede tener China? No se ha metido mucho todavía China, pero puede ser que la influencia sea comercial y que presione a Putin para decirle, oye, algo tiene que hacer porque tenemos que seguir nuestra relación comercial, ¿no? China siempre se ha caracterizado en cuanto a su política internacional y sobre todo en temas que son muy complejos, en no tener decisiones aceleradas, sino más bien apelado a una reflexión, a una meditación y encontrar la oportunidad idónea para ellos. Me parece que están siguiendo ese camino, ¿no? Pese a que Putin ha preguntado, oye, ¿no? A ver si reciben ese apoyo declarado públicamente de China a Rusia, pero eso, como tú dices, por lo menos no va a ocurrir a cortísimo plazo, ¿no? Porque además China está mirando también hacia otro lado. Lo de Taiwán no hay que dejarlo de lado. Taiwán es un punto muy importante y China está mirando lo que está ocurriendo en Ucrania seguramente con mucha atención, ¿no? No te olvides que cuando surgió el tema de la invasión rusa a Ucrania en los primeros días, un buque norteamericano, un barco de guerra norteamericano, pasó por el estrecho que divide Taiwán de China. Y eso era una señal evidente. Por acaso estamos acá nosotros, ¿no? Claro. No vas a venir a pretender hacer lo mismo. En fin. Bueno, Manuel, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre el fútbol, que es algo que ya hemos mencionado antes, que es algo que nos apasiona y que nos tiene, pues, con la atención del partido de este jueves. Y para eso hemos invitado a Luis Prats, un periodista uruguayo que trabaja en el diario El País de Montevideo, y con él vamos a hablar sobre lo que nos espera en este partido y cómo lo ven desde Uruguay, claro. Entonces vamos a escuchar al colega uruguayo. Va a ser una conversación bastante interesante. Vamos con la entrevista entonces. Adelante. Bien, amigos de Contracara, estamos ya con el periodista Luis Prats, periodista uruguayo del diario El País. Luis, bienvenido a Contracara. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos por allí en Lima. Muchas gracias. Luis, fíjese, lo comentábamos antes de la entrevista, en Perú estamos muy nerviosos por este partido que vamos a jugar el día jueves en Montevideo. Y yo quería pedirle una valoración de la actualidad de la selección uruguaya, sobre todo después de haber dejado, digamos, al maestro Tavares, un hombre que estuvo muchos años en la selección, pero que sin embargo no ha visto mucho cambio y al contrario, incluso ha mejorado su juego con el nuevo entrenador. ¿Esto
¿Le da mucho más fuerza a Uruguay para enfrentar el partido contra Perú este jueves? Lo que ha cambiado es como la perspectiva, ¿no? Tavares se tuvo que ir en un momento en que Uruguay, por el cambio del calendario de las eliminatorias, sumó 4 derrotas contra... tres de ellas fueron contra Argentina y Brasil, y la otra Así es. contra Bolivia en La Paz, que para los uruguayos para los replatenses en general es muy difícil jugar. Quizá los aficionados peruanos que también tienen localidades en la altura no dimensionan lo que representa física y hasta psicológicamente para la gente del llano, del nivel del mar, ¿no? Como somos nosotros, subir a La Paz. Y entonces el equipo estaba desorientado, como sin saber el rumbo, y el cambio fue como una especie de sacudón. Pero también lo ayudó el hecho de que en los partidos siguientes le tocó jugar contra el penúltimo de la tabla y contra el último. Veníamos de jugar contra el primero y contra el segundo, y después contra el último y el penúltimo, ¿no? Y pienso que en estas eliminatorias también hay una diferencia muy marcada entre los dos de arriba y el resto de los equipos. Quizá en el medio esté Ecuador, que en Quito se ha hecho fuerte, pero cuando sale no es lo mismo, ¿no? En el resto de los equipos está todo apretado en un pelotón muy, muy homogéneo, donde un resultado favorable, un triunfo, da 3 puntos y permite asomar la cabeza sobre el resto, ¿no? Y eso fue en especial lo que pasó con Uruguay. En el partido con Paraguay de visitante se logró un triunfo muy importante ante un Paraguay muy flojo. Y luego contra Venezuela se dio la goleada que terminó digamos, de levantar el espíritu del equipo, ¿no? Eso no quiere decir que ya estemos clasificados, ni que se mire el partido con Perú con demasiado optimismo, porque, bueno, ya se sabe que cada paso es muy difícil de dar en esta serie. Luis, ese es un tema muy importante el que has mencionado, que no ven el partido de pronto con tanto entusiasmo porque van a enfrentar un equipo que es competitivo, es un equipo que también está peleando igual que Uruguay y que además ya se han enfrentado en otras ocasiones. Perú le ha ganado a Uruguay, le ha ganado en Lima en la eliminatoria pasada, bueno, en esta última se empató en el Estadio Nacional. Se perdió 1-0 en Montevideo en la eliminatoria pasada con gol de Cavani, golazo de Cavani, pero en sí el partido estaba muy parejo. Lo que viene ahora es quizá diferente en la medida que los dos están necesitados de hacer puntos y los otros países están muy a la expectativa, ¿no? Chile está muy, pero muy atento a lo que vaya a pasar con ese encuentro y también los colombianos. Claro. Yo te pregunto lo siguiente, ustedes en este instante, no considerando la eliminatoria pasada, ni el año 81, ni el año 2004, no, en este instante, ¿cómo están percibiendo a este equipo peruano que va a salir a la cancha este jueves, ahí en el Centenario? Como un rival muy difícil. Yo creo que Perú ya no tiene las grandes estrellas del pasado, Cubillas, Cueto, Uribe, Oblitas, que recuerdo en el Centenario nos dieron un buen paseo. Pero creo que Gareca consiguió un equipo competitivo, ¿no? Un equipo que pelea todos los partidos, quizá como no venía ocurriendo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, más allá de que no sean superestrellas los jugadores de la selección albirroja, son jugadores que van a dar pelea incluso en Montevideo. Por eso el respeto que se le debe tener, también considerando que es una final, y en una final el rival siempre tiene cosas para hacer, ¿no? Es particular el caso de Uruguay, ¿no? Manuel mencionaba 2 de los triunfos que más recordamos nosotros en Montevideo, por supuesto, en el año 81. Usted mismo ha mencionado los nombres de algunos jugadores, o el 2004, con un muy buen partido de Perú también. Pero resulta que Perú ha perdido a 2 de sus grandes referentes arriba, ¿no? A Guerrero, ¿no es cierto?, por lesión, y a Farfán también por lesión, más allá de que también son jugadores con cierta edad. Y sin embargo, Uruguay tiene a 2 monstruos arriba, que son Cavani, mencionaba Manuel el golazo que nos metió,
y Suárez, ¿no? Uno en el United y el otro en el Atlético de Madrid. Esta dupla arriba es una garantía para Uruguay, los deja tranquilos para enfrentar un partido contra Perú. Hace 4 años te diría que era una garantía casi absoluta, que podían esperar que Uruguay hiciera un partido flojo, igual se ganara. De hecho, en las eliminatorias pasadas hubo varios partidos que Uruguay ganó por goleada y sin embargo le costó hacer el primer gol, ¿no? En este caso, tanto Suárez como Cavani están sintiendo el peso de las trayectorias y no son titulares en sus equipos, ¿ya? Supongo que en Perú harán lo mismo con sus figuras que están por el mundo, están siempre atentas a cómo juegan, si hicieron algún gol o no. Claro. Aquí Suárez y Cavani son ídolos prácticamente absolutos y estamos siempre siguiendo al centímetro cada una de sus actuaciones, ¿no? Entonces, cuando Suárez convierte un gol por el Atlético, nos ponemos contentos también porque está en racha, pero si Claro. en el banco nos preocupa porque le falta fútbol, le falta la alta competencia. Eso igual no quita que ellos mantienen la vocación del gol, el instinto goleador, ¿no? Que se pudo ver, por ejemplo, en Paraguay cuando Suárez hizo el gol del triunfo uruguayo, ¿no? Pero Luis, ha sido a lo largo de estas eliminatorias un problema para Uruguay que ambos no estuvieron en el nivel superlativo que tuvieron 4 años antes, ¿no? Luis, pero hay algo muy interesante, por ejemplo, en el caso de Cavani y de Suárez, que es un asunto que suponemos que Gareca ya lo tiene obviamente previsto. Son los dos delanteros más destacados de Uruguay, que tienen una larga trayectoria, pero una larga trayectoria de triunfos, pero también tienen una larga trayectoria de recuperación. Ellos nunca les han fallado a ustedes. Cada vez que Suárez y Cavani se han puesto la camiseta de su país, más allá del momento que hayan vivido con sus clubes, ellos han salido a la cancha a conseguir resultados importantes. Sí. Hay un tema de carácter también. Claro, sí. Ellos, los dos tienen un amor propio muy grande, que también es una virtud de un futbolista, ¿no? Y sobre todo de un goleador. Porque el goleador puede pasar 89 minutos de partido mediocre y en un par de oportunidades hacer un gol, ¿no? Porque la capacidad de concentrarse, la capacidad de seguir la pelota y saber dónde va a caer en el área, la velocidad de reflejos más que física para ir a buscarla, son cosas que se mantienen más allá de que ambos ya están pasados los 30 años, ¿no? Luis, yo tengo la suerte de conocer Montevideo y conocer el Centenario, pero no en un partido de fútbol. Y lo menciono por lo siguiente. ¿Cuán importante es la presión que el público uruguayo puede ejercer en un estadio como el Estadio Centenario frente a un equipo de Perú y sobre todo en un partido tan importante y tan relevante para ambas selecciones? El triunfo para Uruguay lo estaría ya casi asegurándole por lo menos el repechaje, me parece, pero el triunfo para los dos lo haría. El público, coméntenos cómo es el público en el Centenario cuando se trata de la selección uruguaya. Bueno, yo creo que va a ser un público que va a respaldar mucho, con mucha sonoridad al equipo uruguayo. De cualquier manera, es un público propio de la selección. Cuando los clubes grandes, Peñarol Nacional, tienen sus hinchadas, también sus barras organizadas que alientan durante todo el partido. En el caso de la selección es un público más familiar, van la familia entera a seguir al equipo, y puede ocurrir que en determinados momentos del partido no esté alentando como sería el tema de la barra, que tiene ya sus canciones ya elaboradas, sus guiones y todo, ¿no? Yo creo que por la importancia del partido van a ser más protagonistas que en otras ocasiones, ¿no? Bueno, definitivamente el apoyo de una hinchada pues estimula a los jugadores, ¿no? Les da energía, los motiva.
Y el Centenario es un estadio famoso por eso, ¿no? Sí, también hay que decir que mucha de esa leyenda se construyó porque los equipos uruguayos eran fuertes, más allá de lo que pudiera ser el público. Entonces era difícil ganarles en Montevideo. Pero sigue siendo un reducto importante, ¿no? Y ya te digo, pese a que es una hinchada particular, quizás sea de gente que solo va a los partidos de la selección uruguaya y no a los partidos del torneo local, yo creo que va a estar presente. Bueno, las entradas se agotaron en 2 días, ¿no? Hace ya 2 semanas. Pero que incluso la propia importancia del resultado, ¿no? El premio que está al final del partido, si es que se gana, también va a hacer jugar al público. Luis, una consulta muy puntual. ¿Qué cambió de Oscar Washington Tabárez a Diego Alonso? Porque Oscar Washington Tabárez, que ha tenido 2 ciclos con Uruguay. Yo me acuerdo del Uruguay del 90, y en esas clasificatorias, en ese momento eliminatorias, vino otra dupla, o participó otra dupla temible, y yo pensé que nadie de pronto iba a superar esa dupla, que era la dupla Alzamendi y Rubén Sosa. Eran notables, sobre todo Alzamendi. A mí me gustó mucho Alzamendi, juega en River, Rubén Sosa que jugó en Italia. Y esa dupla vino a Lima y nos ganaron 2-0, con goles de ambos. Además, porque en ese momento la selección peruana, bueno, el país en general tenía una crisis y el fútbol no podía escapar a eso y nos fue muy mal en esa ocasión. Pero bueno, Tabárez marcó un sello con la selección uruguaya. Años después regresa para Sudáfrica y ya se quedan muchísimos años. Y su salida se ha debido pues a un asunto de resultados, pero resultados además que eran calculados porque eran plazas difíciles, como tú lo has mencionado, ¿no? Jugar con Argentina, jugar con Brasil, o sea, y con Bolivia en La Paz, el presupuesto puede ser negativo. Pero en el planteamiento, en la recuperación o en la supuesta recuperación, ¿dónde se marca la diferencia? ¿O es que no hay tal diferencia sustancial? En cuanto a tácticas, estrategias e incluso a nombres, el cambio de Alonso con respecto a Tabárez no ha sido tan importante, ¿no? Después le voy a comentar algunos de los cambios de nombres, pero sobre todo ha sido como reencontrar el rumbo, reencontrar un espíritu ganador, mayor concentración. Luego de ese momento de desconcierto, ¿no? Tabárez, en sus muchos años de actuación en la selección, no se basó en un único esquema, digamos, con 2 hombres fuertes de punta. En algún momento jugó con 3. Una de las cosas que destacó en el buen momento de la selección fue su capacidad para modificar los esquemas, incluso en el curso del mismo partido, ¿no? Pasar a jugar con 3 defensas y fortalecer el medio campo, jugar más en el ataque. Pero la calidad excepcional de Suárez y Cavani llevó a que todo el equipo girara alrededor de esos dos, ¿no? Y en el último buen momento, lo que buscaba Tabárez era tener dos mediocampistas centrales, más bien de lucha, de recuperación de la pelota, y 2 externos cuya principal función era abastecer a los 2 monstruos de adelante, ¿no? Claro. Lo que ha pasado es que aparecieron jugadores en los últimos tiempos de diferentes características y ya fue más difícil mantener eso, ¿no? Lo que hizo Alonso, que fue bastante sorpresivo, fue dar lugar a Facundo Pelistri, que es un jugador muy joven, que apareció en Peñarol como una gran promesa y enseguida fue transferido al exterior. Fue al Manchester United, pero el Manchester no quedó, lo prestaron a España y en España juega poco, ¿no? Y en los 2 partidos demostró su capacidad, su habilidad para abrir defensas y servir a Suárez y Cavani o a quienes estuvieran jugando adelante por las ausencias de ambos, ¿no? Y
también apareció De Arrascaeta, que es un jugador de probada calidad, pero que en la selección le ha costado lograr el mismo éxito, quizá por esa incompatibilidad de funciones y de esquemas, ¿no? Algún día me preguntaré, Luis, cómo es que Uruguay saca tanto jugador con tanta calidad, pero en fin. Quería volver a cómo plantea cada selección, porque de alguna manera Uruguay y Perú tienen ese partido, un partido clave, porque queremos salirnos o queremos evitar el repechaje. Hace 4 años, para clasificar a Rusia, Perú tuvo que jugar contra Nueva Zelanda. Y de vuelta no parecía tan complicado en papel, ¿no? Pero ahora resulta que las cosas han cambiado y muy posiblemente sea un partido único y en Qatar, contra un equipo asiático, es decir, muy cerca de Qatar. Cualquier equipo sudamericano, sea Uruguay, Perú o Chile, que como decía Manuel antes, está muy atento a lo que pueda ocurrir en Montevideo, quiere evitar el repechaje sea como sea, particularmente Perú y Uruguay. De ahí también la importancia de ese partido, ¿no? Sí, por supuesto, porque el doble partido da mayor, más posibilidades, digamos, Sí. aumenta el margen de error, aunque no sea mucho, claro, pero algo lo aumenta, ¿no? Y jugar un partido solo, en un partido solo, como se dice habitualmente, son 90 minutos, se puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. Si un equipo está casi eliminado y logra llegar al repechaje, es para celebrarlo, como le pasó a Perú en la vez pasada, y como Claro. le pasó a Uruguay muchas veces en anteriores eliminatorias. A Uruguay lo eliminaron en un repechaje, si no me equivoco, para el Mundial 2002. Sí. No es fácil tampoco el repechaje, ¿ah? Tampoco, No. sí, por supuesto. Digo, el fútbol ha evolucionado mucho en todos los países, por supuesto. Los que están arriba también evolucionaron, pero hoy es muy difícil encontrar un adversario, digamos, flojo o fácil, Sí. salvo los que ocupan los últimos lugares en el ranking de la FIFA, pero que nunca están peleando por clasificaciones. Pero en el mundo, como se clasifican 32 al Mundial, pero quizá entre los primeros 50, 60, no son adversarios regalados, ¿no? Entonces, Así es. evitar el repechaje es algo importante. Quizá quede como mal menor para el equipo que Seguro. Luis, haciendo un ejercicio predictivo, pero basándonos en evidencia histórica de juego de este equipo específicamente uruguayo. ¿Cómo crees que va a salir a la cancha el jueves? ¿Va a salir a avasallar? ¿Va a salir a tener una actitud ofensiva y ahogar a Perú? ¿Dónde crees que ellos van a apuntar para debilitar al equipo peruano? Sí, creo que va a salir a ganar. Quizás no del todo, no 100%, porque el partido es largo, tampoco debe regalarse. Entonces, yo creo que va a ser un 90%, un 80% de presión y 20% de cautela, ¿no? O sea, presión se entiende que van a estar muy cerca del área y van a tratar de cortar todas las salidas del equipo peruano. Sí, eso se entendería por presión. Sí, claro. sí, es como está funcionando ahora el fútbol, ¿no? Internacional en gran medida, ¿no? El equipo adelantado jugando en la cancha del rival y con todo el equipo, empezando por los delanteros, marcando, no dejando espacios para la salida del equipo adversario, ¿no? Y después, bueno, buscando el área de la forma más directa posible, ¿no? El Uruguay no tiene ese control de pelota que, por ejemplo, vemos en Perú, que pueden entretenerla, manejarla durante largo rato, esperando ver algún hueco en la defensa rival, sino que es más directo, ¿no? Apenas atisba un lugar por donde podría entrarse, lo busca, ¿no? Y cuando ha logrado eso, tuvo sus mejores rendimientos, ¿no? Ahora ustedes, bueno, te pregunto a ti específicamente, de los jugadores peruanos de esta selección, ¿cuáles son los que más te preocupan? Bueno, a nosotros Cavani y Suárez, obviamente, ¿no? Claro. yo creo que, bueno,
Guerrero era una preocupación importante. Claro, pero ya no está ya no está. Sí. Pero la Padula ha demostrado que se supo ganar su lugar, ¿no? Advíncula también creo que es un lateral que puede llegar con mucho Que peligro. viene de ganar el clásico River Boca. Sí. ¿no? Con Y está Zambrano. jugando en el fútbol argentino, lo cual le da un rodaje especial, ¿no? Pero en general, yo creo que todos están capacitados, todos tienen un estándar técnico bastante bueno, que los hace temibles si el equipo uruguayo no corta ese circuito de toque que muchas veces saben hacer los peruanos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre, Luis. Hemos hablado de Suárez y de Cavani, pero Uruguay también tiene atrás no solamente a José María Jiménez, sino a este hombre Araujo que está jugando tan bien en el Barcelona, ¿no? Sí, que, bueno, el domingo lo hemos visto hacer un partidazo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Luis, queremos agradecerte Martín, mucho. Sí, dale. no te olvides de tu ídolo. Ibas a ¿Cuál hablar es de mi tu ídolo? ídolo, aunque sea 2 minutos. ¿Cuál? Tu ídolo uruguayo. Es decir... Enzo Francescoli, o sea, no podemos Francesco. terminar la No, entrevista así. me podría poner de pie, pero el fondo se complica. No, hemos hablado mucho, Luis, Manuel y yo, sobre fútbol, y yo le he dicho que yo pocas veces he visto jugar a un hombre como Enzo Francescoli, ¿no? En la selección, en River, bueno, en Europa no le fue tan bien como debió haberle ido, pero en River era una cosa impresionante y en la selección también. Si me tiene que preguntar, sin saber mucho de historia de fútbol uruguayo, por cierto, pero para mí Francescoli era algo claramente diferente, ¿no? Sí, era un jugador de una técnica exquisita, Increíble. que podía hacer goles eludiendo rivales, con grandes remates, de chilena, como De todo. de todo, ¿no? Yo recuerdo que él con la selección tuvo Aunque el término es chalaca, chalaca. No chilena, no chilena, chalaca. Chalaca. En Perú. Hay que poner la traducción abajo. Y de página, chalaca. Chalacas. No, él con la selección tuvo una relación con altibajos, ¿no? Yo recuerdo que en su primera etapa en River le costó. Y me acuerdo de una etapa en la revista El Gráfico que decía ídolo en Uruguay, fracaso en la Argentina, cuando Uruguay ganó la Copa América en 1983. Pero después, enseguida se volvió ídolo también en el River argentino. Y en la selección encontró un momento complicado, ¿no? De muchas peleas internas, y que complicaron la cosa, ¿no? La década del 80 para el fútbol uruguayo fue algo un poco inusual porque logró grandes triunfos en sus clubes y en la selección en la Copa América, pero en los mundiales le fue mal. Entonces, era como... No estaba completa la fiesta, ¿no? Y eso que empezó bien la década, ganando el famoso mundialito que nunca más se repitió, ¿no? Del 81. Sí, digamos que el mundialito quedó un poco olvidado porque enseguida vino la eliminatoria que ganó Perú. Entonces, exacto. Como que la fiesta la pararan en lo más movido, ¿no? Pero ya para el 86 se recuperaron porque tuvieron una generación masiva de jugadores talentosos. Mira, voy a mencionar a los que recuerdo. Hoy repasando los nombres, vemos que hay jugadores puesto por puesto de enorme calidad. Tenían más equipo que ahora, a nivel individual. Incluso. No había ningún Suárez ni ningún Cavani, y capaz que ese es que fue el mayor problema, ¿no? Que no tuvo un goleador. Pero tenían un Alzamendi, ¿ah? Pero tenía a Mendy, tenía a Rubén Sosa. Tenías a Venancio Ramos. Venancio Ramos es un jugador del cual ya no habla mucha gente. Yo lo he visto jugar y era una estrella. Sí. Y el Patito Aguilera igual, ¿no? Sí. Y tanto a Peñarol como a Nacional le fue bien en las Libertadores y la selección ganó 2 Copas Américas, una en Buenos Aires. Pero llegó a los mundiales con gran expectativa y no le fue bien. Y entonces eso dejó una cierta marca que a Francescoli y a otros jugadores se la cobraron. Después vino la rehabilitación que fue la Copa América de 1995 en Uruguay. Y ahí Francescoli, que ya tenía
estaba por 34, 35 años, anunció su retiro de la selección. Entonces se retiraba por la puerta grande. Claro. Pero a los pocos meses empezaron las eliminatorias, Uruguay empezó con problemas y lo llamaron de apuro y tuvo que volver y ya no pudo solucionar lo que ya venía mal armado desde el origen. Entonces, por eso en Buenos Aires, en Argentina, bueno, ahora veo también que en Perú Francesco le hizo un ídolo absoluto, y en Uruguay no ha sido lo mismo, ¿no? Bueno, en fin. Los uruguayos también somos muy exigentes, ¿no? Sí. El pasado es tan poderoso que Así es. obliga muchas veces a las nuevas generaciones a repetir esas hazañas y muchas veces no es posible porque el fútbol ha cambiado y la competencia es mucho más dura que antes, ¿no? Luis, me cuesta desearle suerte para el jueves, pero en fin, que vaya todo bien. Pero te deseamos suerte después después del jueves. Después del jueves. Que todo termine bien y toda la que suerte ustedes puedan ganarle a Paraguay. Eso, exactamente. Si no, no sirve para nada. Muchísimas Gracias. gracias, Luis, por ofrecernos estos minutos con UPC TV. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por la llamada. Que pasen muy bien. Muchas gracias, igualmente. Bien, Martín, está claro que nuestros colegas uruguayos sienten confianza por su equipo y nosotros sentimos confianza por el nuestro. Así que habrá que esperar hasta el jueves para ver cuál es el resultado que se da. Aunque te digo una cosa, si por A ve que Perú pierde, porque es una posibilidad, Sí, no claro. es un partido fácil, No. nosotros tenemos el partido con Paraguay para cerrarlo en casa y para poder resolver. Así es. También no nos alarmemos y no entremos en ansiedades excesivas. Estoy de acuerdo, pero además, Manuel, Diego Alonso, el nuevo entrenador uruguayo, yo estoy seguro que debe ser aquellos estudiosos del fútbol y estoy seguro que ha visto el partido de Perú en Colombia. Claro, y eso lo debe, pues, lo debe tener bien saltón. Es decir, hay que tener cuidado con Perú. Perú logra ese tipo de cosas, ganarle a Colombia, a Ecuador, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pero claro, hay que repasar, y lo hablábamos ahora con el colega, este equipo uruguayo es un equipazo, ¿no? Cavani juega arriba, Valverde al medio y atrás Jiménez con Araujo, ¿no? Es un partido, ojo, el de Colombia es un partido que no se debe repetir. No. Es decir, Perú no puede jugar tan atrás. Porque vamos a ser sinceros, Martín. Es verdad que Colombia no nos llegó con tanta claridad, pero hubo un par de situaciones que pudieron haber acabado en tragedia. No, seguro, pero ejemplo, ahí hay una fortaleza de la defensa, ¿no? Sí, pero no nos podemos confiar. No. Perú necesita jugar metros más adelante para tener pretensiones ofensivas. Con Colombia tuvimos solamente una. Yo no creo que Perú juegue así, ¿eh? Yo creo que va a ser más parecido al partido contra Colombia. Los 11 de arquero. No lo sé, pero no creo que podamos salir tan fácil a atacar a Uruguay. Bueno, supongo que así como he hablado de Alonso, el entrenador uruguayo, Gareca también lo debe haber estudiado muy bien esto. Pero me parece a mí saludable que el equipo pueda jugar unos metros más adelante. No digo con la vocación de tratar de tomar una actitud protagónica, ofensiva, no, sino de esperar, sí, porque creo que nos toca eso, esperarlos, porque el arma de Perú tiene en el contragolpe un arma muy letal, y los colombianos lo saben ahora. Sí, claro. Antes no lo sabían, ahora lo saben. Pero el tema es que si nosotros vamos muy, muy atrás, porque, a ver, la intención de Gareca no era tampoco jugar muy atrás. La intención de Gareca era un poquito adelante. Lo que pasa que hay que ser sinceros, Colombia nos rebasó. Sí, claro. Nos rebasó. Y esperemos que Uruguay no logre eso, porque si no, ahí sí me parece, nos ponemos en riesgo. Esperemos que Cueva tenga su día, porque Cueva es el hombre que puede, bueno, lo hizo contra Colombia, ¿no es cierto? Pero es un jugador que puede desequilibrar y que puede comandar aquel contragolpe que tú mencionabas. Así que ojalá los chicos estén en un buen día, un buen momento, y como tú decías al principio, creo que podemos pescar un punto. Martín, y mucha cabeza fría. Hay que decirle a Advíncula que se controle. Sí, a Zambrano. Lo del River Boca, yo dije lo bota. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, fue un foul innecesario contra un rival de River Plate
igual Zambrano, que estuvo bien en el clásico, de River Boca, pero también que se cuide, que no caiga en provocaciones, son gente ya grande, profesionales, saben que en Así estos es. partidos hay mucho roce, hay mucho insulto, y uno tiene que concentrarse en el objetivo, que es ganar. Y Suárez se la sabe todas, ¿eh? Se las sabe todas. Así es, sí. Bien, Manuel, con esto creo que podemos ir terminando la primera edición de esta nueva temporada, de este nuevo año de Contracara en UPC TV, y ojalá la próxima semana, ya con los 2 partidos, podamos hacer un programa muy feliz. Ojalá Muy sea festivo, así. muy festivo. Pero una Muy cosita, festivo. antes de terminar, Sí, yo espero que clasifiquemos, ya sea a través de la vía directa o el repechaje, pero cuando eso ocurra, cuando se concretice, mucho cuidado con la utilización del deporte sí, como, señor. como medida de distracción política, ¿ya? No sería Porque, la primera claro, vez, ¿no? no, pero hay que estar atentos. Sí, Una sí. cosa es que clasifiquemos, festejemos, pero los problemas políticos y sociales del país no desaparecen, así que Así mucha es. atención con ese asunto. Pues buena advertencia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y nos veremos la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.